Aló, 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 aló.
¿Mi reunión? Sí. Pero corren automático nomás, pues, solamente que la cámara, pues, ¿no? La cámara, ¿no? Claro, ahí está todavía. ¿Esto? Sí, El profe.
Bien, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a iniciar entonces con la explicación. Muy bien. Vamos con la comunicación, un esquema de la comunicación, los elementos de la comunicación. Hablaremos sobre el contexto, las clases de comunicación, los tipos de comunicación humana y las funciones básicas y complementarias del lenguaje. Así es. Bien, el tema es tal vez muy conocido, entonces vamos a verlo de manera práctica. Así directo. A ver, en primer lugar, la comunicación en los humanos es una comunicación especial, debido a que los seres humanos hacemos uso de una herramienta que nos distingue del resto de seres vivos, que es el lenguaje. Y por eso que los seres humanos tenemos una comunicación principalmente de tipo lingüística, de tipo oral, o sea, hablada, o de tipo escrita. Entonces, hay que tomar en cuenta que los humanos nos comunicamos mediante un sistema lingüístico principalmente. La comunicación no quiere decir por ello que sea exclusiva del humano. La comunicación no es exclusiva del ser humano. Los otros seres vivos, como los animales principalmente, presentan o tienen sistemas de comunicación. Solo que el humano tiene un sistema de comunicación altamente estructurado de la mente-cerebro, que es el lenguaje. ¿Ya? Pero, ¿cómo definimos a la comunicación? Veamos aquí. La comunicación es un proceso donde se codifica y decodifican mensajes. La comunicación es un proceso, lo pluralizo ya, donde se codifican y decodifican mensajes. ¿De acuerdo? La comunicación es un proceso donde se codifican y decodifican mensajes. Nada más, se codifica. ¿Y qué más? Decodifica. ¿Qué cosa? Mensajes. Esa es la comunicación. Nada más. Se codifica y decodifica mensajes. No es exclusiva del humano. El lenguaje es exclusivo del humano. A ver, con este esquema vamos a recordar, vamos a traer a la memoria lo que es la comunicación. Existe un personaje que tiene la intención de expresar o dar a conocer sus emociones, sentimientos, estados de ánimo, conocimientos, argumentos, etc. La persona que tiene la intención inicial de presentar ideas, contenidos, esa persona es el emisor. El emisor es la fuente, el que inicia, el que tiene la intención de expresar un mensaje. Se llama emisor. El emisor es el que va a crear mensajes. El emisor es el que va a crear mensajes. Entonces, el emisor es el que codifica, porque codificar quiere decir crear mensajes. El emisor va a hacer uso de su sistema mental. El emisor va a hacer uso de su sistema mental. El sistema mental es el sistema de conocimientos o cognitivo. Son los conocimientos que tenemos en nuestro cerebro. Y vamos a hablar de los conocimientos que nos permitan armar, estructurar enunciados. Entonces, ese código mental puede ser lingüístico, cuando crea mensajes hablados o escritos. O puede ser no lingüístico, porque puedo crear mensajes sin hablar y sin escribir. Veo a un amigo después de tiempo a lo lejos y hago esto. Él hace lo mismo. Entonces, se codificó, o sea, se creó un mensaje. Y eso está en la mente del emisor.
y el que lo recibe lo interpreta. El que codifica crea y el que decodifica interpreta. Cuando tú codificas y decodificas los mensajes, me estoy comunicando. Por lo tanto, el receptor hace uso del mismo código, porque el código es el sistema mental lingüístico, no lingüístico, que permite crear, codificar, o permite descifrar, decodificar. ¿Qué cosa? Mensajes. ¿Entendido? Por lo tanto, la comunicación, ¿qué cosa es? Por lo tanto, la comunicación es un proceso donde se codifica y decodifica. ¿Qué cosa? Se codifica y decodifica. ¿Qué cosa? Mensajes. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, el emisor es el que codifica. ¿Qué es codificar? Usar el código lingüístico o no lingüístico para crear mensajes. ¿Quién es el punto de, digamos, de llegada? Es el receptor, que usa el mismo código, no sea lingüístico o no, para descifrar mensajes. ¿Entendido? Entonces, al emisor se le conoce como codificador y al receptor se le conoce como decodificador. Entonces, el código es el sistema, orden mental, pero que es convencional. ¿Qué significa convencional? Común. Es común. ¿A quién es común? Al emisor y al receptor. Es común a emisor y receptor. Y puede ser lingüístico o no lingüístico. Díganme, jóvenes, hasta aquí, ¿se está comprendiendo la explicación? ¿Todo claro entonces? Continuemos entonces. El emisor codifica, el receptor decodifica. El código es un sistema que es común. Es común o convencional, o sea, es el mismo código. Yo tengo que usar el mismo código que el emisor. El receptor y emisor usan el mismo código. El emisor y receptor usan el mismo código. Por eso siempre nos han dicho que emisor y receptor, para que haya comunicación, deben manejar el mismo código. Es convencional, es común, siempre está en la mente. Ahora, nosotros enviamos y desciframos mensajes. Ahora, ¿qué es el mensaje? El mensaje, jóvenes, es el contenido informativo. Atención con esto. El mensaje es el contenido informativo. O sea, el mensaje no es lo principal. El mensaje no es lo central. Eso es en literatura. En la literatura usted va a escuchar a su profesor o profesora que le va a decir que el mensaje es lo principal de la obra. Por ejemplo, si la obra es Romeo y Julieta de William Shakespeare, entonces el profesor o profesora te va a decir que el mensaje es, ¿qué cosa? El mensaje es el amor trunco entre dos jóvenes cuyas familias eran rivales. ¿Eso está bien? Sí. Para literatura está bien, pero el lenguaje no. El mensaje es el contenido informativo. O sea, el mensaje es todo lo que se envía, todo lo que se informa. El contenido general, ese es el mensaje. Entonces, el mensaje de la obra Romeo y Julieta no es eso. El mensaje es todo lo que está escrito en la obra. ¿Me entienden? Ah, ya. Pero, profesor, entonces, ¿dónde queda el tema en sí? Si el mensaje es el contenido informativo, o sea, todo, al mensaje también, por cierto, se le llama código elaborado, porque el mensaje surge del código. El mensaje se crea con el código, o sea, es el código convertido en información. Por eso se dice código elaborado. Ahora, cuando usted recibe información, está conversando con alguien y ese alguien habla que habla. Entonces usted le dice, alto, dime a qué te refieres. Y ese término refieres nos va a permitir entender
que hay un elemento llamado, ¿de qué manera? Hay un elemento llamado referente. ¿A qué te refieres? El referente, ese sí, es el tema aludido, es el tema que se encuentra contenido, es el tema que se encuentra contenido en el mensaje. ¿De acuerdo? También se le llama realidad, se le llama referente o realidad. Es el tema, es lo central, es el contenido. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Todo claro? ¿Vamos bien, muchachos? ¿Vamos bien, jóvenes, señoritas? De acuerdo. Ahora vamos a hablar del canal y vamos a hablar del contexto. Entonces, que quede claro, ¿no? Atención. Por ejemplo, en este momento, a ver, imagina que la clase es presencial. Si la clase fuera presencial, ustedes y yo estaríamos compartiendo el mismo espacio que es el aula, y ustedes podrían darse cuenta que el mensaje es todo lo que yo he escrito en la pizarra, ¿no es cierto? Sí, pues, el mensaje es todo lo que yo he escrito en la pizarra, porque el mensaje es todo, es el contenido. Ahora díganme, todo este mensaje, ¿dónde se encuentra contenido? O sea, ¿dónde está? ¿Cuál es el soporte del mensaje? ¿Cuál es? Vamos, díganme. ¿Cuál es el soporte? La pizarra, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Claro, ¿dónde se encuentra contenido el mensaje? Se encuentra contenido, yo lo puedo ver, o sea, puedo ver todo el contenido, todo lo que usted ha escrito es el mensaje. Está contenido en la pizarra. Entonces la pizarra es el medio físico por donde está contenido el mensaje. Si usted estuviera acá, escucharía mis palabras directamente. ¿Cómo se llama eso? Ondas sonoras. Entonces ahí el mensaje estaría viajando a su audición a través de las ondas sonoras. Eso me permite a mí decir que el canal es el medio físico por el que viaja, como las ondas sonoras, o está contenido como las hojas de un libro, como la pizarra. ¿Quién viaja? ¿Quién está contenido por ese medio? El mensaje. ¿Y cómo se llama ese medio por el que viaja o está contenido el mensaje? Se llama canal. Pero hasta ahí yo he hablado de un canal físico. Hay otro canal, que es el canal técnico, tecnológico, virtual. ¿Cómo es eso del canal virtual? Escucha. No estamos en el aula, usted está en su casa. Usted está en San Martín de Porres, está en Los Olivos, puede estar dentro del mismo coma donde se ubica el Grupo Ciencias. Usted puede estar en San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, Chorrillos, puede estar fuera de Lima, puede estar en Canta, en Guaral, en Ancash, Huánuco, Cajamarca, Piura, Trujillo, Tacna, Arequipa, Moquegua, Cusco, Ayavili, etc. O fuera del Perú. ¿Pero qué permite que tengamos comunicación? ¿Cuál es el medio virtual en ese caso, no? ¿Qué permite que el mensaje viaje? Internet. Entonces, Internet, la red, es el canal. Profesor, ¿qué no es la computadora? ¿De qué te sirve tener computadora? ¿De qué te sirve tener computadora? Un buen celular, si usted no, escucha esto, si usted no tiene internet. ¿Te sirve la computadora? ¿Te sirve la laptop? ¿Te sirve el celular? No, no te sirve. Ejemplo, para que lo entiendas bien, para que veas que es el internet y no la computadora en sí. Vino en un examen esto de admisión. Examen de admisión de la Uni. Profe, yo voy a San Marcos, pero escucha el ejemplo. Examen de admisión de la Uni. Dice así: un volantero, quien reparte volantes, la publicidad del examen de admisión de la Uni. Llega José. José es un joven postulante a la Uni.
José postula a la UDI, recibe el volante, se acabó. Díganme ustedes, pensemos, ¿quién es el emisor? Vamos, todos saben. ¿Quién es el emisor? La UNI, porque el emisor es el que tiene la intención de comunicar, no es el volantero, él no lo ha creado, no es el chico que recibe el volante. ¿Quién es el emisor? El que ha creado el mensaje. ¿Quién ha creado el mensaje? La Universidad Nacional de Ingeniería. Exacto. ¿Quién es el receptor? Vamos. El postulante, José, el que recibe el volante. Dime, ¿dónde está contenido el mensaje? ¿Dónde está contenido el mensaje? En el volante, en el papel. Eso se llama acá canal. ¿Sí o no? Claro. Ahora dime una cosa, ¿el volantero es el canal? No, pero sirve de instrumento para repartir el mensaje, pero no es el canal, es un instrumento, es una herramienta. Igual, la computadora, ahora llévelo al caso. ¿Quién es el canal? ¿La computadora o el internet? El internet. Y la computadora es como el volantero. ¿Se dieron cuenta? ¿Entendido? Ahí está. Allá. Entonces, el canal es el medio físico o es el medio virtual por el que viaja o está contenido el mensaje. ¿Todo claro, jóvenes? Vamos aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes y señoritas? ¿De acuerdo? Ya, sigamos escuchando. Tú con esto recuerdas más ya. Y luego resolvemos los ejercicios, no te preocupes. Vamos aquí. El contexto. El contexto es muy importante. El contexto es un elemento desambiguador. Desambiguador. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que rompe la ambigüedad. Que si puede tener más de una interpretación, más de un entendimiento, usted no se preocupe. Que el contexto me ayuda. El contexto desambigua el mensaje. El contexto puede ser de dos tipos. El contexto puede ser lingüístico o el contexto puede ser extralingüístico. ¿Cómo puede ser el contexto? Lingüístico o puede ser extralingüístico. ¿Escucharon todos? ¿Correcto, jóvenes? ¿Sí? Ya. Usted en habilidad verbal o razonamiento verbal le dicen algunos todavía, ¿no? En habilidad verbal usted ha resuelto ejercicios en la comprensión de los fragmentos, de los textos, de las lecturas. Hay una pregunta siempre donde se elige, dentro de todas las palabras del texto, se elige una. Y esa palabra es aquella que se pide el significado contextual. ¿Qué cosa quiere decir significado contextual? ¿Qué sentido, qué interpretación tiene esa palabra, pero no según el diccionario, sino qué significa esa palabra de acuerdo al texto? ¿Y cómo lo sé? Lo infiero, lo deduzco o concluyo a partir de las otras palabras que están alrededor. Y a eso le llaman significado contextual. ¿No es cierto? Díganme, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ese contexto es el mismo que el contexto lingüístico. Cuando usted determina el significado de una palabra por las otras palabras que están alrededor. Y cuando yo no puedo o no se puede encontrar el significado por las palabras, se va a llamar contexto extralingüístico, o sea, fuera de las palabras, fuera de lo lingüístico. Y voy a saber qué significa por el tiempo en que se dice, por el lugar en que se dice y hasta por la persona que lo dice. Pero ninguno de ellos es por palabras. Si es ajeno a las palabras, es extralingüístico. Y cuando es ajeno a las palabras, ya no se le llama propiamente contexto. Algunos le llaman situación o circunstancia. Por eso la circunstancia es el tiempo, el lugar, hasta la persona que lo dice. ¿Se comprendió? ¿Sí, jóvenes?
Ahora vamos a ver ejemplos, ¿ya? Un par de ejemplos para que quede más claro, ¿ya? Sobre el contexto. Dice acá, mi abuelo trajo un disco de 20 revoluciones. Voy a subrayar la palabra revoluciones. Voy a subrayar la palabra revoluciones. ¿Sabes qué? Dígame usted, ¿qué significa revoluciones aquí? Vamos, ¿qué significa revoluciones? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significa en este contexto revoluciones? Vamos. Mi abuelo trajo, ¿qué cosa dice? Un disco. Mira, disco, un disco, ¿no? De 20 revoluciones. Ya, un dato más, ya, mira. Me mareo al verlo. Y ahora sí tú mismo eres, ¿ah? Dígame usted qué significa ahí la palabra revoluciones. Mira, acá hay una palabra más, mareo. Vuelta, ya recordó su curso de física, ¿no? ¿Qué significa revoluciones ahí? Número de vueltas, número de giros. Dígame, ¿cómo ubiqué el significado de